No, en ese taller que yo les envié, nosotros ya hicimos, digamos, extensivamente los armónicos esféricos, que para mí era una prioridad. En ese taller hay muchas preguntas que se contestan en menos de 30 minutos. Para que, por ejemplo, una cosa que van a hacer es concentrarse en esas preguntas. Muchas, muchas muy fáciles. Por ejemplo, esa de la teoría perturbativa. Tanto la dependiente del tiempo, que fue la que les puse a investigar, como la independiente del tiempo. Esas dos preguntas se hacen muy ligero, son muy fáciles. De pronto la dependiente del tiempo, el problema con esa es el concepto que es un poquito foráneo para ustedes, ¿cierto? Porque como en teoría perturbativa, como hablamos ayer, ustedes tienen dos hamiltonianos, tienen un hamiltoniano sin perturbar y ahora una perturbación, pero que depende del tiempo, ¿cierto? Obviamente, entonces cuando ustedes sacan la ecuación para el estado, es que, digamos, esta es la parte clave acá, la ecuación para el estado es IH barra derivada con respecto al tiempo del estado alfa de T0T. Ahora sería igual a G, sería igual a H0 más H' de T actuando sobre el estado, ¿cierto? Cuando usted proyecta esto, entonces le va a quedar, usted necesita los elementos matriciales entre una base y el estado de la perturbación. Ahora, la clave acá es la siguiente. Es usted asumir que ese estado que usted tiene ahí, ese estado evoluciona temporalmente solo con respecto a este H0, ¿cierto? Si usted hace eso, usted dice que este estado, básicamente que es el estado alfa en T0, más bien es como algo así. Esto es como E a la menos I sobre H barra por H sub 0 de T por alfa de T0. No, realmente, no, esto es distinto, es prácticamente, esto es alfa primero, esto es otro estado de T. Pero este también tiene una dependencia temporal. Entonces, cuando usted va a calcular esta derivada, la derivada de esto con respecto al tiempo, y usted calcula la derivada de esto con respecto al tiempo. Obviamente, esta es la derivada de un producto. Cuando usted hace eso y lo reemplaza allá, lo que le va a quedar a usted es que usted va a tener una ecuación que va a ser IH barra derivada del ket de alfa prima, t, que es el nuevo ket con respecto al tiempo, igual a H prima de t por el ket de alfa prima, t. O sea que le queda ahora solamente una ecuación, algo así como una ecuación de Schrödinger, pero para la perturbación. Y aquí usted puede solucionar esto dependiendo de quién sea la perturbación. Entonces, digamos que esto, lo que les acabo de mostrar acá, esta es la idea general de lo que se llama la imagen de Dirac. Ya no imagen de Schrödinger ni de Heisenberg, sino esto es la imagen de Dirac o de la interacción. Y aquí, obviamente, cuando se soluciona esto, cuando se soluciona para ese estado, usted va a tener unos coeficientes, ¿cierto? Y usted va a poder hacer, dependiendo de quién sea H' de T, usted va a poder obtener una solución para esos coeficientes. Es decir, va a tener, por ejemplo, alfa prima, T, va a ser igual a la suma sobre n de un coeficiente C sub n de T, ¿cierto? Por el que es de n. Aquí la dependencia temporal la aportan estos coeficientes. Resulta que estos coeficientes usted los puede calcular a diferentes órdenes. Dependiendo de lo que sea ese Hamiltoniano, usted puede calcular, por ejemplo, C sub n a orden 0 es una cosa. C sub n a orden 1 es otra cosa.
C sub n a orden 2 es otra cosa. Entonces acá, digamos, la actualización perturbativa que usted hace sobre esos coeficientes. Y por ahí le dicen a usted que calcule que un coeficiente que C sub 2 de t al cuadrado es igual a gamma cuadrado sobre h barra cuadrado dividido gamma cuadrado sobre h barra cuadrado, ¿cierto? Más una cosa acá, aplica seno cuadrado. Aquí, seno cuadrado de la raíz de gamma cuadrado sobre h barra cuadrado más omega menos omega 21 cuadrado eh, sobre, esto aquí tiene que ser, se me olvidó esto sobre qué, esto tiene que ser tal vez sobre h barra cuadrado, esa raíz, porque eso es una energía, bueno, por t, como algo así, no me acuerdo. En todo caso, esto se llaman las oscilaciones de Rabi. Usted tiene dos coeficientes, uno que es C1 de t y otro C2 de t. Entonces un coeficiente hace esto. Y el otro coeficiente hace esto. Se llaman las oscilaciones de Rabi. Entonces, llegar a ese problema es la pregunta 10, además de que es sumamente interesante y que obviamente ya con esto ustedes quedarían aún más que preparados en mecánica cuántica. Habríamos visto casi todo menos la aproximación adiabática, ¿cierto? Entonces, por lo menos a un nivel básico, pero pues esto es un pregrado, ¿cierto? Entonces, eh, mm, esto sería el papá de los cursos de mecánica cuántica de pregrado. Ese taller que les puse es un taller pensando en el proceso de aprendizaje, no pensando ni en corchalos ni nada por el estilo en el proceso de aprendizaje. Entonces, ahora lo otro que tiene el taller ahí, básicamente el átomo de hidrógeno. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia el átomo de hidrógeno? ¿En qué se diferencia el átomo de hidrógeno con el átomo que vimos el domingo, por ejemplo? En una cosa, que el átomo de hidrógeno, para el átomo de hidrógeno yo ya tengo que adoptar un potencial particular, que en este caso yo lo voy a hacer con el potencial de Coulomb en unidades del sistema internacional. Ustedes ahí en el taller les dicen que lo deben hacer con unidades gaussianas y les explican eso cómo es. Entonces, menos e al cuadrado, ¿cierto? Entonces, no, yo aquí no incluyo la z. Ahí en el taller se incluyen la z. Usted puede incluir la z acá o no, eso no importa. Es el potencial de Coulomb, obviamente. Entonces, la ecuación radial para la autofunción U, cuando uno reemplaza ese potencial, entonces le queda menos h barra cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de la autofunción U sub L de R. Obviamente eso va a depender de L. Más, habiendo reemplazado el potencial, me queda menos E al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 R, ¿cierto? Más H barra cuadrado sobre 2m, que multiplica a L por L más 1 sobre R al cuadrado igual a E por U sub L de R, ¿cierto? Entonces, ese sería como el problema de autofunción que nosotros tenemos ahí. Ahora, entonces uno tiene que empezar cómo proceder acá. De alguna forma, yo creo que podría ser ventajoso que nosotros trabajamos con esta segunda derivada igual a algo. Acá no hay ninguna otra derivada, ¿cierto? Simplemente SU. Entonces eso nos daría una ventaja en términos de que esto por lo menos, se podría parecer algo así como un oscilador armónico. Lo que pasa es que tiene una amplitud
posiblemente dependiente de la distancia, pero nada más eso. Entonces, si yo multiplico ambos lados, bueno, primero pasemos esto para otro lado, ¿cierto? Entonces, como para ir despejando ahí. Entonces, esto es menos h barra cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de u de r con respecto a r igual a, entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría e al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 por r menos h barra al cuadrado sobre 2mr al cuadrado que multiplica l por l más 1. ¿Sí o no? Por u sub l de r más e por u sub l de r. Entonces acá es donde yo voy a multiplicar, por ejemplo, por menos 2m sobre h barra cuadrado, ¿cierto? Yo voy a hacer eso. Yo multiplico por 2m sobre h barra cuadrado. Esa ecuación queda como segunda derivada de u sub l de r con respecto a r. Acá, entonces quedaría lo siguiente. Quedaría menos 2m sobre h barra cuadrado por e al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0r más l que multiplica a l más 1 por u sub l de r menos 2m por la energía sobre h barra al cuadrado por la autofunción u sub l de r. Entonces, vamos a ver, me escribe un mensaje. Dice que una invitación del rector. Se Pero recuerda una bueno. boleta. ¿Cómo que si boleta? Una boleta. Es un talonario, no una boleta. Mm. Y eso que acabo de ver la foto de perfil de Julio del WhatsApp. Eh, entonces acá, nosotros que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. Depende del signo de esa energía, ¿sí o no? Depende del signo de esa energía, así como para cuando nosotros hicimos el problema del átomo, del modelo atómico de Bohr, recuerden que la energía nos dio menos 13.60 electronvoltios, ¿cierto? Entonces, esas son energías negativas, eso se llaman estados ligados, ¿cierto? Que son estados que son más estables, por decirlo así, ¿cierto? Entonces son estados estables, ¿cierto? Entonces, para ustedes desestabilizar ese estado, tienen que proveer una energía igual al negativo de esa energía, ¿cierto? Obviamente esas energías son negativas, o sea, como esta energía es negativa de acá, entonces yo puedo definir un kappa cuadrado que sea igual a menos 2m e sobre h barra cuadrado, ¿cierto? O un kappa que sea igual a la raíz de menos 2me sobre h barra. Como es negativa, para ahí no hay ningún problema. Entonces yo puedo escribir la ecuación para las autofunciones. Lo voy a decir como la segunda derivada de u sub l de r con respecto a r igual a kappa cuadrado, ¿cierto? Por u sub l de r. Sería este término de acá. Entonces, nuevamente, esto quedaría como. Quedaría, esto sería un 2, quedaría me cuadrado, ¿cierto? Sobre 2pi epsilon sub 0 h barra cuadrado de r, ¿cierto? Entonces quedaría menos me cuadrado sobre 2pi epsilon sub 0 h barra cuadrado r por u sub l de r. Eso es casi parecido al radio de Bohr, ¿cierto? No exactamente igual, pero casi. Y eso nosotros lo vamos a llamar ρ sub 0. Ya vamos a mirar por qué.
Entonces, como nos queda esta otra parte. Ah, venga, esto, ¿qué pasó con el R cuadrado acá? Esto hay que escribirlo por R cuadrado. Entonces esto quedaría más L por L más 1 sobre R cuadrado por U sub L de R. ¿Sí o no? Pero si puso el R cuadrado arriba también. Venga, yo no lo vi, profe. ¿A dónde arriba? Eh, Devuelva la diapositiva. Acá. Míralo. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo. Sí, ahí estaba. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá. ¿Qué más podemos hacer? Eh, entonces, K cuadrado, obviamente acá, ¿yo qué podría decir? Entonces esto es U de R, E cuadrado. Entonces yo voy a factorizar. Voy a factorizar este K cuadrado acá. Si factorizo el K cuadrado, queda todo dividido por K cuadrado, ¿cierto? O sea que quedaría segunda derivada de U sub L de R con respecto a R igual a kappa cuadrado que multiplica a 1 menos me cuadrado sobre 2 pi epsilon sub 0 h barra cuadrado kappa cuadrado R, ¿cierto? Más L por L más 1 sobre kappa R, como R está al cuadrado y kappa cuando coloco todo esto al cuadrado por U sub L de R. Entonces, aquí es donde vamos a hacer una cosa. Entonces voy a dividir todo por kappa, ¿cierto? Para que esto queda 1 sobre kappa cuadrado por la segunda derivada de U de R. Con respecto a R, esto sería igual a 1 menos m cuadrado sobre 2 pi epsilon sub 0 h barra cuadrado kappa por 1 sobre kappa R, por ejemplo, más L por L más 1 sobre kappa R al cuadrado, todo sobre, llegando a 2 sub L de R. Aquí en esta definición, cuando yo dije rho sub 0, esto de acá es realmente rho sub 0 por kappa, para que me quede aquí consistente con esto. O sea, este de aquí sí es rho sub 0. Entonces ahora vamos a definir, obviamente acá, yo lo puedo escribir como la derivada segunda de U sub L de R con respecto a kappa R, ¿cierto? Porque kappa es una constante. Esto es 1 menos rho sub 0 sobre kappa R más L por L más 1 sobre kappa R al cuadrado que multiplica U sub L de R. Entonces ahora yo aquí puedo definir que kappa por R, que obviamente es adimensional, yo puedo definir que eso simplemente sea igual a rho. Por lo tanto, la segunda derivada de U de R con respecto a kappa R al cuadrado es simplemente igual a la segunda derivada de U de rho con respecto a rho, ¿cierto? O yo tengo eso, entonces obtenemos que la segunda derivada de U de rho con respecto a rho es simplemente igual a 1 menos rho sub 0 sobre rho más L, que multiplica L más 1 sobre rho cuadrado por U sub L de rho.
Entonces, obviamente, eso es una simplificación que nosotros tenemos ahí. Ustedes tienen en el punto, no me acuerdo si es el punto 3 o algo así, ustedes tienen que hacer todo eso con los polinomios de la guerra, ¿cierto? Entonces, básicamente, ustedes pueden seguir este mismo procedimiento, ir definiendo constantes, y ustedes ver que sus polinomios de la guerra, entonces les definen la ecuación de Kummer, ¿cierto? Es a partir de la función generadora de polinomios de la guerra, ¿sí o no? Entonces, ahora, si ρ es muy grande, entonces para distancias, cuando ρ tiende a infinito, ¿sí o no? Básicamente que estos términos de acá se hacen cero. Entonces, ρ tiende a infinito, implica que la derivada de u de ρ con respecto a ρ, básicamente que es igual a u de ρ, ¿cierto? Hay una función que si yo la derivo dos veces, va a ser igual a la misma función, ¿cierto? Entonces, ¿qué función podrá ser esa? Ser una exponencial dos veces, ya sea el argumento positivo o negativo, le da la misma función, ¿cierto? Sí. Entonces, por lo tanto, u de ρ para ese límite asintótico posiblemente sea a por e a la menos ρ más b por e a la ρ, por ejemplo. Esta función matemática satisface por lo menos ese requerimiento, ¿cierto? Nosotros no sabemos qué otra cosa pues, pueda pasar ahí, pero por lo menos eso lo satisface. Como que otra cosa, como por ejemplo, yo tomo límite cuando ρ tiende a infinito de u de ρ, esto tiende a infinito siempre y cuando b sea diferente de cero. Por lo tanto, para regularidad b tiene que ser cero. Entonces u de ρ, digamos que acá se toma como igual a por e a la menos ρ, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ρ tiende a cero? Cuando ρ tiende a cero, este término que nosotros llamamos ayer, este término acá que llamamos el término centrifugal, ¿cierto? Por ese 1 sobre ρ cuadrado, entonces domina, ¿cierto? Si ese término es el que domina, entonces ρ tiende a cero. Si ese término es el que domina, entonces la segunda derivada de u de ρ con respecto a ρ, obviamente entonces es igual a ¿quién? A L por L más 1 sobre ρ al cuadrado, que multiplica a u sub L de ρ. ¿Sí o no? La solución a esto no es una solución polinomial, ¿sí o no? Entonces, y es, digamos, fácil de hacer, es una solución conocida. Entonces, una solución con exponente positivo, con exponente negativo, yo no me acuerdo si fue aquí. No, 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 fue en electrodinámica 1 que yo demostré esto. Entonces, no, no fue aquí. Electrodinámica 1 demostré, porque es que esta es una ecuación que sale también en electrodinámica en el caso del potencial estacionario para la ecuación de Laplace, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que la solución a ese problema sería u de ρ igual a una constante c por ρ a la L más 1 más una constante d por ρ a la menos L. Ahora, obviamente, cuando ρ tiende a cero, entonces si ρ tiende a cero, esto sería un número menor que 1 a la menos L, ¿cierto? Entonces eso significa que eso sería 1 sobre un número mayor que 1 a la L, o sea que eso, un número mucho mayor que 1, ¿cierto?
eso digamos que tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, por tanto, D hacemos D igual a cero, descartamos esta parte y nos quedamos con esta parte de acá. Entonces, U de ρ será igual a C por ρ a la L más 1 para ρ cercano a cero, ¿cierto? Entonces, ahora acá tenemos una dificultad. Bueno, eso no es una dificultad, eso es una situación más bien. Que tenemos dos soluciones. Tenemos un U de ρ, que es igual a E por E a la menos ρ, para ρ muy grande, y tenemos un U de ρ igual a C por E, perdón, por ρ a la L más 1, para ρ que tiende a cero. Entonces, básicamente, nosotros podemos capturar, digamos, el comportamiento asintótico de U de ρ si multiplicamos estas dos y sometemos esa multiplicación a una constante que dependa en general de ρ, ¿cierto? En general. Y derivamos obviamente una condición para ese B de ρ, que es lo que ustedes tienen que hacer en el taller. Entonces, básicamente, si nosotros combinamos estas dos condiciones, combinar, entonces tenemos que U de ρ, entonces va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a ρ a la L más 1 por E a la menos ρ, ¿cierto? Por una constante que en general va a depender de ρ, que la vamos a llamar W de ρ, siguiendo, digamos que acá sigue la notación del Sakurai. Eh, bueno, a ver qué tenemos aquí. Ahora nosotros podemos hallar una energía, ¿cierto? Nosotros podemos hallar una energía. Tal vez podemos reproducir la fórmula de Bohr, tal vez, ¿cierto? Entonces, esto obviamente ya es una solución a la ecuación radial, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Reemplazar esto en la ecuación radial y hallar una condición para W de ρ, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa que ustedes les piden ahí en el problema, ¿cierto? Entonces, eh, hay dos preguntas importantes que en este momento uno tiene que solucionar. La primera pregunta es cómo construir un W de ρ. Esa es una pregunta, ¿cierto? Y la otra pregunta es, digamos, si esto es susceptible de ser normalizado, ¿cierto? Entonces, es por ejemplo una pregunta importante, que esto tiene que ser normalizado. Ustedes reemplazan, obviamente, les va a quedar lo que dice Sakurai y ya les voy a mostrar qué más sigue. Pero yo miro a ver si vale la pena hacer esto, lo del, sí, sí vale la pena. Ustedes tienen que graficar una cosa. Entonces, capa cuadrado es menos 2m por epsilon sobre h barra cuadrado, ¿cierto? De acá, obviamente, sale que la energía es igual a menos h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2m. ¿Sí o no? Ahora, ρ sub 0 habíamos dicho que era igual a m e cuadrado sobre 2 pi epsilon sub 0, h barra cuadrado por capa. ¿Sí o no? De aquí, entonces, ¿quién es capa cuadrado? Capa cuadrado será igual a m al cuadrado e a la 4 sobre 4 pi cuadrado epsilon sub 0 al cuadrado h barra a la 4 rho sub 0 al cuadrado. Obviamente, nosotros
de acá, si reemplazamos esto acá, podemos expresar ahí la, ¿cómo se llama eso? La energía. Entonces, aquí la energía es igual a menos h barra al cuadrado por kappa cuadrado sobre 2m, ¿cierto? O sea que esto es igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por m cuadrado e a la 4 sobre 4pi cuadrado, epsilon sub 0 al cuadrado, h barra a la 4, rho sub 0 al cuadrado. Lo que vamos a hacer acá, esto es una cosa importante, porque aquí, digamos, vamos a tener una condición para reproducir el resultado de Bohr. Y esa condición, esto es lo que yo estoy haciendo acá, lo pueden utilizar ustedes para asociar un número cuántico con la ecuación de Kummer, que creo que ese es el punto 3. Es que tenemos aquí, este cuadrado se va con este m, y este cuadrado se va con este h barra cuadrado, ¿cierto? Entonces, de aquí nos queda que E, esta energía, sencillamente va a ser igual a ¿quién? Menos m e a la 4 sobre 8pi al cuadrado, ¿cierto? A ver. 8pi al cuadrado. Epsilon sub 0 al cuadrado. H barra cuadrado, rho sub 0 al cuadrado. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto coincida? Una pregunta fundamental. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso coincida con el postulado de Bohr? Si esto obviamente es una teoría más general, esto ha de poder reproducir. Para este caso, tiene que reproducir el resultado de Bohr. Si no, algo estamos haciendo mal. Nos podemos ir, por ejemplo, atrás un poquitico. Este es rho sub 0, obviamente aquí hay un kappa. Entonces, esto es, digamos, obviamente esto no es un entero. Tiene la carga del electrón al cuadrado, tiene h barra al cuadrado, bueno, un poco de cosas, pero tiene kappa, ¿cierto? Entonces, digamos que kappa, en ese orden es que es un vector de onda. No necesariamente va a ser que eso no sea un entero. O sea, kappa se puede sintonizar para que eso sea un entero. Que de ahí obviamente a nosotros se desprende el valor de la energía. Nosotros vamos a decir que rho sub 0 es igual a 2n. 2 por un número entero. Por lo tanto, esto es menos m e a la 4 sobre 8pi al cuadrado, epsilon sub 0 al cuadrado, h barra al cuadrado, a 4n al cuadrado. Que es lo único que nosotros no consideramos acá, ese z, ¿cierto? Entonces, que quedaría como z al cuadrado, porque z e cuadrado y a la 4, entonces quedaría z cuadrado a la 4, ¿cierto? Entonces, ustedes sí lo tienen que considerar ahí en el ejercicio. Será como lo siguiente, esto sería 4 por 8, 32, o 16 por 2 también, o 4 al cuadrado por 2. Sería menos me a la 4 sobre 2 que multiplica a 4pi epsilon sub 0 h barra todo al cuadrado, ¿cierto? Aquí por n al cuadrado. Esto simplemente es igual a quién, a menos e de Rydberg sobre n al cuadrado, sobre donde e de Rydberg, está e de Rydberg de acá, es esto de acá. Con ese rho sub 0, ¿cuál es la importancia de ese rho sub 0? Pues la importancia de ese rho sub 0 es nosotros poder reproducir el resultado de Bohr, ¿cierto?
O sea que para ρ sub 0 igual a 2n reproducimos exactamente el resultado de Bohr. Exactamente. Y eso es una cosa que a la postre nos va a ayudar muchísimo para nosotros poder pasar de esa ecuación que teníamos a algo que se parezca a una ecuación diferencial generadora de un polinomio de Laguerre. Se agarró ρ sub 0 es 2n, o sea que esto aquí realmente va a ser 2n sobre kr, ¿cierto? O sea que esto va a quedar en términos del número cuántico n y el número cuántico l, esa ecuación de ahí. Es lo que nosotros queremos. Listo. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Quién es ρ sub 0? En términos de algo importante, ¿cierto? Yo creo que ρ sub 0, si ρ sub 0 es igual a 2 veces por un número cuántico, ρ sub 0 tiene que ver con una cantidad cuantizada, ¿sí o no? ¿Con qué? Entonces la pregunta es, ¿con qué tendrá que ver ρ sub 0? ¿Ρ sub 0 qué es? ¿Es un radio? ¿Qué es ρ sub 0? ¿Ustedes qué dicen? Creo que eso era un radio en específico, ¿no? Usted nos explicó algo así similar en electro. Hubo un ejercicio así similar en electro. Eh, Oiga, casi que me quedo hablando solo. Yo juraba que ahí estaba Roger. No, sí, Roger está ahí, ¿no? No, no, no. Sí, me pareció verlo ahí. Ah, aquí me está diciendo que estoy hablando con Roger. ¿Cómo diría? Oiga, eso a mí todavía no me ha pasado. Sería muy gracioso, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, esté hablando en una conferencia Que salgan y, toditos. y que todo el mundo le salga. Ay, bro. Eso me parecería muy gracioso. O sea, obviamente queda uno como plop, pero de todas formas sería gracioso. Me espera, Roger Pavés debe ser que está, se le salió el internet o algo. Es lo que se le fue la luz. Profe, usted tiene cursos de MATLAB en su canal de YouTube, ¿verdad? Sí, tengo uno, pero es un curso muy básico. Pero me sirve para lo básico, para ir comenzando, ¿verdad? Sí, pero es demasiado básico. Es así básico como el curso de mecánica cuántica. Mm. Sí, esto es básico. ¿Qué será? Venga, pensemos nosotros, pues obviamente esto queda grabado, pero ¿qué será ese R0? O sea, ese R0, obviamente ese R0 tiene que ser algo, ¿sí o no? Eso es lo que yo le Porque decía, todo. profe. En electro no habíamos dicho que era como un radio. Sí, pero pues, o sea, es que eso depende de la situación, porque uno puede definir R0 como muchas cosas. Es simplemente una variable. Lo que pasa es que acá, ahorita nosotros habíamos definido ¿cómo habíamos definido Como capa por R, ¿cierto?
Por lo tanto, R era igual a rho sobre kappa. Ajá. Ok. Por lo tanto, lo más posible es que, si digamos eso es consistente con que rho sub 0 es también adimensional como rho, lo más posible es esto. Que como rho sub 0 es kappa por R. O sea que posiblemente lo que acompaña a rho sub 0 tenga unidades de K cuadrado por R, ¿cierto? No sabemos. Lo que sí Juan, sabemos es que kappa, Juan, deja de compartir y compartes. No tengo la pantalla, no me aparece que esté compartiendo. gracias. Lo más posible entonces, bueno, ese rho, Listo. sí, sí, listo, Roger. Si ese rho es consistente, o sea que rho sub 0, las unidades de rho sub 0 serán adimensionales. Vamos a ver, vamos a ensayar esto un momentico. Rho sub 0 es igual a E al cuadrado por M sobre, para que esto sea dimensional, esto tiene que dar en 1 sobre metros. Vamos a ver. 2pi epsilon sub 0 h barra cuadrado por kappa, que es un vector de onda. Tanto, las unidades de rho sub 0 en análisis dimensional son coulomb al cuadrado por kilogramos sobre coulomb cuadrado dividido en newtons metros cuadrados, joules cuadrado segundo cuadrado por 1 sobre metros. Entonces, ¿esto es qué? Se va coulomb cuadrado con coulomb cuadrado, esto queda kilogramos por metro cúbico por newton sobre newton cuadrado metros cuadrados, ¿cierto? Segundos cuadrados. Newton se va con este cuadrado de acá, este cubo se va con este metro de acá. Esto queda kilogramo metro sobre Newton segundo cuadrado, ¿cierto? Pero Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, obviamente, kilogramo metro, eso es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, o sea que esto es adimensional. Por lo tanto, si esto es adimensional y esto tiene unidades de 1 sobre metro, esto de acá también tiene unidades de 1 sobre metro, ¿cierto? A ver, coulomb cuadrado kilogramo sobre newton cuadrado, perdón, sobre coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado por joules cuadrado segundo cuadrado. Esto es igual, se va coulomb cuadrado con coulomb cuadrado. Esto queda newton metro cuadrado sube por kilogramo sobre queda joules cuadrado, que es newton cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es, se va newton con este cuadrado, esto queda kilogramo sobre kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por segundo cuadrado, esto da kilogramo con kilogramo, segundo con segundo cuadrado, esto da 1 sobre metro. Exactamente. O sea que esas dimensiones, digamos que son consistentes. Esto es 1 sobre metro, esto es 1 sobre metro. Por lo tanto, esto lo que yo tengo acá va a dar 1 sobre una distancia, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia es esa? Y si esto es algo fundamental, pues fundamentalmente pues eh, inútil. Entonces, y esa podría ser la otra, ¿cierto? Entonces, típicamente yo no hago cosas inútiles.
pero para serles sinceros, chicos, yo nunca había hecho análisis dimensional de este rho sub 0, entonces no sé, no sé todo esto dónde vas a quedar. Pero pues vamos a ver. Rho sub 0 es E cuadrado por M sobre 2pi epsilon sub 0 H barra cuadrado. No, pero esto, yo me imagino que esto tiene que ver con que tengo una leve sospecha. Lo que pasa es que yo, esto es del Cohen-Tanugin y yo, el problema de Sakurai lo hago muy distinto. Entonces, y sobre todo lo hago en unidades gaussianas. Eso es lo que a mí me tiene perdido acá, ese epsilon sub 0. Entonces, esto de acá, obviamente, desemboca en que kappa ha de ser igual a E cuadrado por M sobre 2pi epsilon sub 0 H barra cuadrado por rho sub 0. Vamos a fundamentalizar esto como hicimos ahorita, que este rho sub 0 es igual a 2n. A ver si obviamente reproducimos un resultado conocido. Si esto va a dar lo que yo creía. Entonces esto es kappa igual a E al cuadrado M. Este 2 por este 2 es 4, o sea que esto es 4pi epsilon sub 0 H barra cuadrado por 1 sobre n. O sea que esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 H barra cuadrado sobre m cuadrado. Eso es algo conocido por 1 sobre n. Esto de acá es el radio de Bohr. O sea que kappa es igual a 1 sobre A sub 0 por el radio de, por n. A sub 0 el radio de Bohr. O sea que obviamente ese rho es fundamental, ¿cierto? Entonces, que eso es una cosa que nosotros siempre queremos saber. Cuando nosotros reemplazamos un mundo de constantes por otra cosa, dimos, todo este mundo de constantes es igual a algo. Nosotros queremos saber si ese algo, cuando reunimos constantes fundamentales, es fundamental también o no. Entonces, sí es fundamental, porque entonces kappa es igual a 1 sobre el radio de Bohr por n. Eso significa que de la definición rho igual a kappa por r, funge que rho entonces es igual a r sobre a sub 0 por n. Esto obviamente sí es una cosa que uno espera desde el principio, ¿cierto? Entonces, porque cuando el radio es igual a sub 0, eso es 1 sobre n. Si es 2a sub 0 es 2 sobre n, o 3 sobre n, o 4 sobre n, ¿cierto? Entonces, eso genera ahí como una serie que tiene mucho sentido, desde lo que nosotros conocemos, pues, en física atómica. Ahora, hay varias cosas que uno puede hacer acá. Ante una de esas, ustedes la tienen que hacer. Hagamos esa de una vez, que eso es una parte del taller. Tienen que determinar las funciones radiales, ¿cierto? Entonces, obviamente, ustedes dicen, bueno, U sub NL. Ya sabemos que U depende de N también, ¿cierto? De R, no de Rho, sino de R. Bueno, eso no importa. Más bien hagamos esto al derecho. De Rho. Esto dijimos que era igual a Rho a la L más 1 por E a la menos Rho por este W de Rho. Entonces, obviamente, ese Rho va a ser algo, ese W de Rho, lo podemos conseguir como una serie de potencias, ¿cierto? Entonces usted podría decir, por ejemplo, es una forma de hacer todo en la vida, se puede hacer con una serie de potencias. Entonces, desde n igual a 0 hasta más infinito, por ejemplo, de c sub n por rho a la n, por ejemplo. Podría ser. En todo caso, eh, obviamente cuando L es igual a 0, nosotros, muy bien, si L es igual a 0, nosotros bien podríamos decir que W de rho es igual a C sub 0, ¿cierto? Entonces, esto es para n igual a 1. Bueno, obviamente este n, bueno, es que
Cojamos una cosa. Cojamos esto desde n igual a 1 para que este n coincida con el número cuánto estamos trabajando. Y esto n-1 acá, esto n-1 para que no nos vaya a joder pues la notación. En el caso para L igual a 0, entonces obviamente L igual a 0 implica N igual a 1. Teniendo en cuenta los números cuánticos. Y teniendo en cuenta que la función radial en sub NL de R pues sería igual aquí a 1 sobre R por U sub NL de R. Entonces, tenemos que reemplazar para N igual a 1, tenemos que reemplazar a ρ. Recuerden que ρ había quedado como R sobre A sub 0 por N, ¿cierto? Entonces, básicamente reemplazamos acá, esto es 1 sobre R por ρ a la L más 1 por E a la menos ρ, evaluado en ρ igual a R sobre A sub 0 porque es para N igual a 1. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 1 sobre R por R sobre A sub 0, ¿sí o no? Por E a la menos R sobre A sub 0. Así es como yo me invento ejercicios para la ley de Gauss con estas vainas, que no está en ningún libro. Es Eso como se va a conocer a todo comer. el mundo. Ahí es como patina habas. No, no, es, pues, es precisamente es por eso. El profe le tira los parciales a Saba. Claro, o sea, yo no hago parciales para mi estudiante, yo hago parciales pasadas. Como esto ya multiplicado por esa constante acá, por W de ρ, que es C sub 0, ¿cierto? Entonces, básicamente yo coloco acá C sub 0. Entonces, acá también esto va por C sub 0. Entonces, ¿cómo queda esa función radial? La función radial para n igual a 1 y L igual a 0 de R. Básicamente que queda C sub 0 sobre A sub 0, que es el radio de Bohr, por E a la menos R sobre A sub 0. Esta es una de las que ustedes tenían que calcular. Vaya, está calculada, si quieren ahorita en la gráfica. Es simple una exponencial ahí. Obviamente, esa exponencial tiene una cosa muy interesante que ustedes pueden ver. Esa exponencial tiene, digamos, una longitud de correlación que está determinada por el radio de Bohr. O sea que si ese radio es muy grande, esto realmente decae a cero. Entonces, ustedes pueden analizar esto para R igual a sub 0, para R igual a 2 a sub 0, R igual a 3 a sub 0. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar es cuál es el R al que esto decae completamente de forma tal que en ese R ya no hay electrón. La función de donde ya está difuminado por completo. ¿Cómo hacemos nosotros para ver quién es C sub 0? Con la normalización, ¿cierto? Entonces, pues simplemente decimos que la integral entre 0 y más infinito de R al cuadrado por R sub 1, 0 de R al cuadrado por dr. Esto igual a quién? C sub 0 al cuadrado sobre A sub 0 al cuadrado por la integral de 0 a más infinito de R cuadrado por E a la menos 2R sobre A sub 0 por dr. Yo, por ejemplo, en uno de los parciales de electro, les digo que hay una densidad de carga que es, para la densidad de carga en esféricas hay un R cuadrado que tiene que ver con el jacobiano de las esféricas, pero también entonces hay un término en la densidad volumétrica que es E a la menos 2R a sub 0. ¿Cómo hace uno para hacer esto? Entonces la carga total, ¿cierto? Simplemente es igual a la integral de la densidad de carga, ¿cierto? De densidad de carga por diferencial de volumen. Usted la densidad de carga como la haya, multiplique el electrón por la función de onda y ahí sale un problema de electron. ¿Sí pilla? Facilito. Reproduce usted un resultado cuántico sin saber que está haciendo mecánica cuántica. Simplemente usted determinando la densidad de carga a partir de la función de onda. Bacano eso.
sobre todo cuando uno quiere joder a Sabas, ¿cierto? Esta integral de acá da a sub 0 sobre 3. Perdón, a sub 0 al cubo sobre 4. Por lo tanto, esto es c sub 0 al cuadrado sobre a sub 0 al cuadrado por a sub 0 al cubo sobre 4. Este cubo se va con este a sub 0 al cuadrado. O sea que esto queda c sub 0 al cuadrado por a sub 0 sobre 4. Esto tiene que ser 1 por la normalización. O sea que c sub 0 básicamente es igual a 2 sobre raíz de a sub 0. ¿Cierto? Entonces, ya nosotros reemplazamos. Vamos a reemplazar en la función de onda radial. Esto quedaba 1 sobre a sub 0 por c sub 0 por e a la menos r sobre a sub 0. Entonces, queda que r sub 1, 0 de r es igual a 2 sobre la raíz de a sub 0 por 1 sobre a sub 0 por e a la menos r sobre a sub 0. ¿Cierto? La función de onda radial es igual a 2 sobre la raíz de a sub 0 al cubo. Ante, ¿usted qué puede hacer para graficar esto? Pues si usted, digamos, quiere hacer las cosas bien, simplemente escoge una, renormalice la escala, ¿cierto? Entonces, porque obviamente esta vaina, si esto es a sub 0 al cubo, pues obviamente la integral de esto le da 1, ¿cierto? Entonces, por lo que acabamos de ver, que esto al cuadrado es 2 sobre a sub 0 al cubo, ¿cierto? Esto al cuadrado es 4 sobre a sub 0 al cubo, y la integral de esto al cuadrado por r cuadrado es a sub 0 al cubo sobre 4, o sea que esto da 1. Más sin embargo, cuando usted va a graficar esto, el radio de Bohr es muy pequeño. El radio de Bohr realmente es que no importa qué tan grande sea la función de onda, la integral, ¿cierto? Entonces realmente esto va a dar, el radio de Bohr es 5.29 por 10 a la menos 11 metros, ¿cierto? Realmente esta vaina es gigante. 2 sobre una vaina tan grande es muy grande, ¿cierto? Entonces, eso no va a tener mucho sentido, ¿sí o no? Usted grafique eso, entonces lo puede escalar o simplemente grafique esto y esto diga que es una constante. O por ejemplo, usted tiene varias funciones de ondas radiales y las va a graficar sobre el mismo eje de coordenadas. Determine, por ejemplo, divida todas las funciones de onda por una constante o la constante más grande. Entonces así renormaliza las funciones de onda. O usted lo que puede hacer es graficar R10 sobre 2 sobre raíz de a sub 0 al cubo. Esto es igual a e a la menos r sobre a sub 0. Y esto simplemente va a ver el comportamiento de la función de onda, la función de onda radial ahí como va cambiando. Esa era una de las funciones de onda que ustedes tenían que graficar. Cuando ya nosotros, que es básicamente lo que yo les estaba diciendo ahorita, básicamente cuando nosotros partimos del hecho de que U sub NL de ρ ha de ser igual eh, a ver, esto es igual a ρ a la L más 1 por E a la menos ρ por W de ρ, donde W está para determinar. Se reemplazan eso en la ecuación diferencial radial. Eso es parte de la tarea, les va a quedar como algo así, les va a quedar ρ por la segunda derivada de W de ρ con respecto a ρ, más 2 que multiplica a L menos 1 menos ρ por la derivada de W de ρ con respecto a ρ, más ρ sub 0 menos 2 que multiplica a L más 1 por W de ρ igual a 0. Esa es la ecuación que satisface W de ρ. Esa es la que ustedes tienen que demostrar. Ahora, ustedes, por ejemplo, para mirar a ver qué solución, en el
en el punto que yo les escribí en el taller, les dan a ustedes la función generadora y les dicen cómo llegar, ¿cierto? Entonces es muy fácil. Digamos que una forma menos elaborada, que es más jodida, que esa la tiene, por ejemplo, Griffiths, y me imagino que el inútil Dissetili también. Entonces, ustedes escriben una función, una serie de potencias. Eso es el truco clásico de las ecuaciones diferenciales. Cuando uno tiene una ecuación diferencial jodida, es una serie de potencias. Así uno no sepa qué está haciendo, pues escribe una serie de potencias. Desde acá cambiemos el n por j. J igual a 0 está más infinito de c sub j por rho a la j. ¿Cierto? Cuando ustedes reemplazan esto ahí, obviamente, la derivada de esto con respecto a rho, ¿cierto? ¿Cuánto es? Eso es j por c sub j, ¿cierto? Derivada de b de rho. Esto es b, no, esto no es b, no w. ¿Dónde es que la b? Derivada de w de rho con respecto a rho es igual a la suma. Desde j igual a 0 está más infinito de j por c sub j por rho a la j, ¿cierto? Menos 1. Esa derivada está multiplicada por un rho, entonces ahí ustedes digamos que hacen cruce de cuentas, ¿sí o no? Después ustedes dicen la segunda derivada de w de rho con respecto a rho es igual a la suma desde j igual a 0 hasta más infinito de j por j menos 1 por c sub j por rho a la j menos 2. Ahí van a reemplazar todo eso, ¿cierto? Les va a crear una función algebraica en términos de puros ROS. Y después de que ustedes, digamos, solucionen, al reemplazar en esta ecuación diferencial de acá, les va a quedar, según Griffiths, y creo que Tanoji, no, y Sakurai creo que también tiene eso, no me acuerdo. C sub J más 1 va a ser igual a ¿quién? A 2 que multiplica a J más L más 1 menos rho sub 0 sobre J más 1 que multiplica J más 2L más 2. Esto por C sub J. Obviamente, si ustedes conocen C sub 0, que lo conocen, pueden calcular C sub 1 haciendo J igual a 1, ¿cierto? O ya conocen C sub 1, entonces con J igual, ahora hacen J, perdón, con J igual a 0. Después con J igual a 1 calculan C sub 2. Entonces, obviamente, obviamente que va a haber un valor de J, ¿cierto? Que les va a dar 0, ¿cierto? Entonces, pero esto es una recursión para ustedes calcular ese valor de C sub J en esa serie de potencias. Esto a mí no me gusta mucho, pero un poquito casposo. Entonces, yo creo que eso se puede hacer de formas menos dolorosas, como definiendo el generador con polinomio de Laguerre, ¿cierto? E a la menos xt sobre 1 menos t, dividido 1 menos t, simplemente es igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito del polinomio de Laguerre de x por t a la n sobre n factorial, ¿cierto? Entonces, con una función generadora de polinomios de Laguerre, las cosas son mucho menos dolorosas, eso es lo que yo creo. Entonces, obviamente, aquí, para J máximo, ¿cierto? Cuando J es el máximo posible, pues obviamente esta parte de acá tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces, que es decir, es el máximo índice o donde usted va a truncar esa serie de potencias. Esto sería 2 por J máximo
más L más 1 menos rho sub 0, que es 2n, ¿cierto? Igual a 0. O sea que para que eso sea cierto, esto de acá tiene que ser igual a 2n. ¿Sí o no? Entonces de ahí, digamos que ustedes pueden obtener en términos de n, que es C sub j más 1, simplemente igual a 2 que multiplica a j más L más 1 menos n sobre j más 1 por j más 2L más 2. Entonces, eso es más o menos el empirismo que utiliza Griffiths, inclusive con Tanucci utiliza también eso. Lo que yo no me acuerdo es si Sakurai utiliza esto, no. Es que yo hace rato, es más, no me acuerdo esto dónde está en Sakurai. Creo que está en el capítulo 3. Yo reviso. Yo sé que ese ejercicio que yo les puse ayer a ustedes, ese de los unidos de la guerra, estoy muy seguro que es de Sakurai. No es que yo lo tengo en el banco mío de ejercicios, pero lo tengo ahí. A ver. También si ustedes revisan, por ejemplo, el Sakurai del capítulo 3, también ahí está la respuesta de otra pregunta que hay en el taller. O sea, el taller está para que ustedes, para que una persona que haya estudiado todo el semestre lo hagan un día. No les digo todo. A ver. Sí, ese es del Sakurai, es el 322, ese punto que yo les puse. Pero lo que quiero saber es si el Sakurai le da un tratamiento también empírico en series de potencia de esto. Pues no parece, no da un tratamiento empírico en series de potencia, sino que básicamente reemplaza, hace lo que yo les dije ahí, tratar de llegar a la ecuación de Kummer. Y una vez llega la ecuación de Kummer por acá, entonces expresa, bueno, lo que pasa es que esa ecuación que nosotros tenemos ahí, la solución es una serie hipergeométrica confluente. Y la serie hipergeométrica confluente, creo recordar que tiene este término de acá. Entonces usted reemplaza esto en la serie de potencias que nosotros planteamos, básicamente obtiene una serie hipergeométrica confluente. O sea que no, digamos, no hace el tratamiento como tal, más sin embargo, digamos, hace algún tipo de mención a esto. No exactamente, pero hace algún tipo de mención. Cuando nosotros obviamente ya obtenemos la ecuación que obtenemos acá, es esta de acá, L, básicamente yo creo que acá me equivoqué en un signo, pero es L más 1. Creo que esto de acá es L más 1. Sí, yo creo que me equivoqué ahí. Esto es rho sub 0 menos 2 que multiplica L más 1, sí. Entonces, esta ecuación de acá, que nosotros tenemos esta ecuación diferencial, así como está en ese ejercicio, ustedes la pueden expresar como esta ecuación de acá. X por la segunda derivada de una función f con respecto a x más c menos x por la derivada de f con respecto a x menos a por f igual a 0, donde obviamente x ha de ser 2 rho, c ha de ser igual a 2 que multiplica a L más 1, ¿cierto? Y 2a tiene que ser, después yo miro, 2a un segundo. La ecuación diferencial está acá. Entonces, si esto es rho sub 0, o sea que, a ver, rho sub 0 menos 2 que multiplica a L más 1. Entonces, esto tendría que ser acá. Entonces, multiplica L más 1, esto es C. Esto es rho sub 0 menos C.
¿cierto? Que multiplica W. Pero X es igual a 2 rho. O sea, eso significa que esto de acá, esta parte de acá, tiene que ser igual a 2 por A. A poder que se pueda escribir esta ecuación de acá. Entonces 2A, sí. Entonces sería 2 que multiplica a L más 1 menos rho sub 0 porque esto tiene signo menos acá, ¿cierto? Entonces, la solución a esta ecuación, cuando ustedes lleguen a esa ecuación, la solución a esa ecuación es un polinomio de Laguerre. Listo, entonces ese es esa es la moraleja del día. Otra pística, ¿a qué polinomio de la guerra tenemos que llegar exactamente? Polinomio Así 1, se- polinomio 2, no, a un para... polinomio general asociado. Es Ah, general listo. asociado. Ok. Entonces, obviamente, la solución a esa ecuación pues, será W de rho. Como obviamente esto soluciona para x igual a 2 rho, ¿sí o no? Entonces será el polinomio de Laguerre de n menos L menos 1. De aquí sale una regla de la mecánica cuántica. Esta es la degeneración. Super 2L más 1 de 2 rho. Ese de ahí, Roger, es un polinomio asociado de Laguerre. Un polinomio de Laguerre, sino un asociado de Laguerre, ¿cierto? Porque tiene el superíndice. Entonces, esos polinomios básicamente se calculan así. L sub Q menos P super P de X es igual a menos 1 a la P por la derivada con respecto a X, la P derivada con respecto a X de L sub Q de X. Obviamente, de aquí, digamos que es lo que nosotros decimos, cuando P es igual a Q, digamos, esto aquí es un cero, ¿cierto? Entonces, ese es así, establece uno pues el máximo de derivadas que uno le puede sacar a L de Q. L de Q realmente va a ser un polinomio de orden Q, ¿cierto? Este L de Q de acá va a ser un polinomio L sub Q de X. Entonces, va a ser igual a ¿quién? A E a la X por la derivada con respecto a X de E a la menos X por X a la Q. Entonces, usted deriva esto, usted le queda X a la Q por E a la menos X, más bien menos E a la menos X por X a la Q, más Q por Q a la menos 1 por E a la menos X. O sea que esto sigue siendo, ¿qué? Un polinomio de orden Q, ¿cierto? Entonces, polinomio de orden Q, P no puede ser mayor que Q, ¿cierto? Entonces, porque si P es mayor que Q, pues entonces básicamente esa derivada vale cero. De acá, nosotros ya tenemos que W de rho es igual a esto, ¿sí o no? Nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que rho, recuerden que rho es igual a R sobre A por N, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, obviamente esto hay que normalizarlo. La normalizada está supremamente dolorosa. Eso no lo tienen que hacer ustedes. Ah, sub 0. Sí, a sub cero, gracias. Es el radio de Bohr. Obviamente, después de que ustedes normalizaran esto, pues como R, eh, a ver, R sub NL de R sería igual a 1 sobre R por R, más bien, obviamente, esto quedaría aquí como rho, o sea, 2 rho, entonces esto sería, espera un momentico, sería 2R sobre N a sub 0 a la L más 1 por E a la menos R
sobre NA sub 0, ¿cierto? Entonces, por W de 2 rho, no, W de rho. Lo que pasa es que es la guerra de 2 rho, que es distinto, ¿cierto? Entonces, a ver, es menos P. Listo, espera un momentico. Luego una cosa, entonces ahora si reemplazo esto tiene que estar apropiadamente normalizado, ¿sí o no? Entonces, vemos que esto es una constante A acá para normalizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, esto sería A sobre R. Esta R se va con una de estas R's de acá. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría básicamente ya A por 2 sobre N A sub 0, ¿sí o no? ¿Por quién? Quedaría por 2R sobre NA sub 0, pero a la L, solamente a la L, por E a la menos R sobre NA sub 0, por el polinomio de Laguerre, ¿cierto? De N menos L menos 1, super 2L más 1, ¿cierto? Esto sería, un momentico, sería P acá, entonces, por lo tanto, N es estrictamente mayor que L más 1 va a poder que esto funcione, ¿cierto? Entonces de acá sale, digamos, una regla de selección y esto sería igual a el polinomio de Laguerre de 2R sobre N por A. Cuando uno introduce esto para normalización, entonces este A de acá, ¿cuánto le va a dar ese A? Ese A le va a dar igual a la raíz de 2 sobre N por A, ¿cierto? Por N menos L menos 1 factorial. Esto sale fácil con las normas de ortogonalidad de los polinomios de Laguerre dividido. Antes yo no los voy a poner a hacer esto, pero no porque esto sea, digamos que muy doloroso, sino simplemente porque esto no le añade nada al problema. ¿Sí me entiende? Entonces, ahora, déjenme yo reviso una cosa. Si multiplico SA por este 2 sobre, a ver, entonces A que multiplica a 2 sobre NA sub 0, ingreso ese NA sub 0 ahí como una constante al cuadrado, o sea que esto queda así. 2 sobre NA sub 0 al cubo, n menos L menos 1 factorial sobre 2n, n más L factorial todo al cubo. Entonces eso es lo que queda esa constante normalización. Así que como la función de onda psi de R teta phi es igual a R sub NL de R por el armónico esférico Y sub L super M de teta phi. Nosotros ya sabemos eso, cuánto da. Nosotros la función de onda del átomo de hidrógeno. Esto lo que nosotros acabamos de resolver es un problema real, ¿cierto? O sea, esto es lo más real posible que nosotros podemos ir hacia el átomo de hidrógeno. Esto es psi sub NLM de R teta phi. Entonces esto es la constante de normalización, que es 2 sobre NA sub 0 al cubo por N menos L menos 1 factorial dividido 2N por N más L factorial todo al cubo. Esto es una vaina inmensa. O sea, si N y L es muy grande, esto va a ser muy pequeño, pero bueno. Esto multiplicado por E a la menos R sobre NA por 2R sobre NA a la L por el polinomio de Laguerre de N menos L menos 1, 2L más 1, ¿cierto? Evaluado en 2R sobre NA multiplicado por ¿quién? Por eta, que es una constante que definimos en el video de armónicos esféricos, por la raíz de
2L más 1 sobre 4pi que multiplica a L menos la magnitud, el valor absoluto de M, factorial sobre L más el valor absoluto de M, factorial, ¿cierto? Por E a la I M phi, por P sub L super M de coseno de teta, que ese es el polinomio asociado de Legendre. Esa es la función de onda del átomo de hidrógeno. Bueno, chicos, hasta aquí nos trajo el río. O sea, la función de onda